Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 3 de la Carta de Santiago. Vamos a leer desde el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tengo un amigo que está estudiando en este momento, por pura curiosidad personal y por formación, está estudiando el fenómeno nazi, el nazismo y Hitler y todo esto. Entonces vino y me pidió algunos libros que él sabía que yo tenía sobre este fenómeno porque quería leerlos. Y le presté allí una colección bastante grande de libros sobre el tema. Y los leyó todos. Y cuando terminó de leer y me los devolvió, me dice, realmente estoy asombrado. Y estoy asombrado porque Hitler era un hombre inteligentísimo. Dice, era un genio de la organización. Dice, organizó toda una nación de una forma increíble. Era un dirigente excepcional. Dice, con una gran capacidad para aplicar su conocimiento a la realidad. Es decir, establecía un contacto entre las dos cosas. Dice, realmente yo estoy dudando porque este hombre que hizo tanto mal, ¿no? Dice, era un sabio. Y a mí me quedó picando la pregunta, ¿no es cierto? ¿Era un sabio? ¿Era un sabio? Analicemos qué significa sabiduría para sacar conclusiones con respecto a esto. En el pensamiento hebreo hay una cantidad de libros a los que se los llama los libros de sabiduría. Esos libros de sabiduría los tenemos en la Biblia como Eclesiastés, como Proverbios, y se incluyen también el libro de los Salmos y el libro de los Cantares. Es decir, son los libros donde se compendia lo que sería la sabiduría. Ahora, el profeta Jeremías dice en su libro que la ley no le falta al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Y él está hablando de tres oficios, por así decirlo, ¿no? Por ponerle algún título, tres oficios que eran fundamentales en el desarrollo de Israel como nación. El oficio del sacerdote enseñando. Esta es la función fundamental. El sacerdote conocía la ley de Moisés y tenía que enseñársela al pueblo, porque el pueblo tenía que vivir dentro de los mandamientos. Quiere decir que la escuela le estaba legada a los sacerdotes. Estaban los profetas también. Los profetas, ¿quiénes eran? Los que analizaban la realidad y cuando el pueblo se alejaba de lo que marcaba la ley, ellos señalaban el problema, eran hombres levantados por Dios para esto. Quiere decir que estaban los que enseñaban y estaban los profetas como fiscales, acusando cuando no se cumplían con los principios de Dios. Pero había un tercer oficio, que era el de los sabios. Y los sabios, ¿qué hacían? Ellos tomaban como base la ley, pero le agregaban la experiencia. Sacaban conclusiones, sacaban consejos. Señalaban que la sabiduría es la aplicación del conocimiento a la vida práctica. Y entonces, de acuerdo a lo que decía la ley, ellos
llevaban la palabra de la ley a la práctica, explicaban cómo había que practicar esto. Quiere decir que esa era la visión que tenían los que enseñaban la ley, tenían que dar consejos. Esos consejos eran: tomemos lo que dice la ley y metámoslo en la realidad. ¿Cómo se practica esto en la realidad? Los filósofos griegos pensaban lo mismo, pensaban exactamente lo mismo. Rechazaban el conocimiento aislado, sobre todo los filósofos socráticos. Desarrollaban un conocimiento teórico, pero lo unían, la teoría la unían a la práctica. Es decir, la sabiduría no estaba en conocer, en saber, sino en aplicar. Ahora, si tuviéramos entonces que definir a un sabio de acuerdo al pensamiento de los hebreos y de acuerdo al pensamiento también de los griegos, tenemos que decir que un sabio es quien se vale con éxito del conocimiento, de la inteligencia, de la experiencia propia o la experiencia ajena, para resolver problemas, para evitar peligros y para avanzar hacia objetivos claros. Ahora vamos a tomar esta definición o esta conclusión. Un sabio es quien se vale con éxito del conocimiento, de la inteligencia, de la experiencia propia o de la experiencia ajena, para resolver problemas, evitar peligros y llegar a sus objetivos, tener objetivos claros. Si esto se lo aplicamos a Hitler, diríamos que es un sabio. ¿Por qué? Porque él usaba el conocimiento, la inteligencia, la experiencia propia y ajena para resolver los problemas y para lograr los objetivos. ¿Podemos entonces afirmar que es un sabio? Y uno le pregunta a Santiago, y Santiago dice sí, se puede afirmar. Lo que pasa es que uno tiene que diferenciar entre dos sabidurías. Y acá entra el problema ético de la sabiduría. Es decir, entra el problema fundamental. Él dice, mire, hay dos tipos de sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría. Santiago resuelve este problema explicando algo que es fundamental. Nos dice, si ustedes lo quieren considerar una persona sabia, consideren una persona sabia, porque realmente tomaba lo que sabía y lo aplicaba a la realidad. Pero hay una sabiduría que es la sabiduría que viene de arriba y hay una sabiduría que es la sabiduría que viene de abajo. Y ahí ya nos lleva a la solución del problema. Nos dice, hay una sabiduría que desciende de lo alto, hay una sabiduría que es de lo alto. Son dos cosas que dice en este pasaje que hemos leído, que desciende de lo alto, que es de lo alto, que es la sabiduría que da Dios. Pero hay una sabiduría también, dice, de abajo, que es la sabiduría que contrasta con lo anterior. Y contrasta también por los resultados, por lo que produce. Y acá nos mete el tema de la sabiduría en el problema ético, en el problema moral. No es cuestión solamente de tener mucho conocimiento y aplicarlo a la realidad, sino a ver cómo se aplica ese conocimiento a la realidad y qué es lo que produce ese conocimiento aplicado a la realidad. Santiago dice, miren que hay una sabiduría de abajo, hay una sabiduría de abajo, hay una sabiduría que es terrenal, que es de la tierra, que no es del cielo. El sentido que le da él a la palabra terrenal es que es de los hombres, que no es una sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque su origen es humano, porque su metodología es humano, porque desconoce la autoridad espiritual, se maneja con pautas de abajo, que responde a las pasiones de los hombres, que va a recurrir a la astucia, al engaño, a la trampa, a la hipocresía, va a tomar todo el conocimiento, pero lo va a usar con astucia, lo va a usar con trampa, lo va a usar con hipocresía para buscar sus propios objetivos, el placer, el éxito, el poder. Y está utilizando todo esto y lo hace en la misma forma que el sabio que lo utiliza para bien, pero lo utiliza para mal. Dice, es terrenal, es animal. La palabra animal deriva de la palabra animal nuestra deriva de la palabra ánima, alma. Es lo que tiene alma, simplemente, lo que tiene vida. Habla de la vida física, de los afectos y de las emociones, pero únicamente en lo físico, que ignora la parte espiritual, que habla solamente de sus deseos, de sus apetencias. La sabiduría de abajo ignora la parte espiritual, habla únicamente de los deseos y apetencias humanos, y se usa la sabiduría para satisfacer los propios apetitos, para buscar el propio bien,
no para usarla para el prójimo ni con temor de Dios, sino simplemente para lograr mis propios objetivos. Quiero decir que en la definición dice, miren, tengan cuidado porque hay una sabiduría que es de abajo, hay una sabiduría que nace de la parte caída del hombre, que ignora lo espiritual, ¿no? Y que está inspirada por Satanás, es diabólica, es diabólica. Responde al infierno, dice Santiago, produce gentes y acciones que cumplen los propósitos de Satanás. Y acá ya me dilucidó el problema. ¿Por qué? Porque yo veo, cuando mi amigo estudiaba a Hitler, él se daba cuenta de que era muy inteligente, de que aplicaba el conocimiento a la realidad, pero no tenía en cuenta a Dios, buscaba satisfacer las ambiciones humanas, practicaba en forma brutal el poder, y produjo caos, muerte, desolación, angustia, amargura, todo esto produjo. ¿Y por qué hace esta división Santiago? Santiago habla de la sabiduría de abajo, porque la sabiduría de abajo estaba en ese momento afectando a los cristianos. Ellos no se daban cuenta, pero estaban usando la sabiduría de abajo y no la sabiduría de arriba. Y si ustedes se fijan, ¿cómo comienza el pasaje que nosotros leímos? Comienza diciendo así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Él está diciendo, ¿quién se cree sabio entre ustedes? Muestre que su sabiduría es de arriba y no que su sabiduría es de abajo. ¿Y dónde lo tiene que mostrar? Lo tiene que mostrar en su conducta. Ahora, ese efecto dañino que una sabiduría humana hace en cualquier organización humana, fue una de las cosas que Jesús combatió permanentemente en sus discípulos. Cuando Jesús recibió y llamó a los 12, tuvo a 12 personas que se guiaban por la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es decir, que esa gente a la que él llamó, que hablaba de cosas espirituales, que seguía al Señor, sin embargo no pensaba como debía pensar y utilizaba una sabiduría de abajo para moverse. Por eso les costaba a los discípulos manejarse espiritualmente. Por eso, cuando ven que la aldea samaritana no los reciben, dice, Señor, ¿hacemos descender fuego del cielo? Si podemos hacerlo, ¿por qué no lo destruimos? Le cuesta relacionarse entre ellos amigablemente, no podían formar equipo, no formaban el equipo. Los discípulos eran un grupo en constante tensión, permanente tensión. Y Santiago señala las características, 2 características de la sabiduría mal entendida, de la sabiduría de abajo cuando se la confunden con la sabiduría de arriba, que se encuadra perfectamente en el andar de los discípulos de Jesús. Él dice, la sabiduría de abajo produce celos amargos. Celos amargos. Los celos son una forma de la envidia. Queremos poseer algo y lo queremos poseer en exclusividad. Y no queremos que otro posea eso. Quiero recibir un honor, pero lo quiero recibir yo y no que lo reciba otro. Y si lo recibe otro me siento mal. Estos son celos. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús empezó a hablar desde el reino a los discípulos, el reino. Inmediatamente Juan y Jacobo se acercaron a Jesús. ¿Para qué? Para decirle, Señor, concédenos en tu gloria que nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda, que ninguno de los otros 10 vaya a ocupar ese lugar, ese es nuestro. Estaban descalificando a los otros y poniéndose por encima. Están temiendo que Jesús llegue a designar a otro para esos lugares. Están celando a sus condiscípulos. Y cuando lo oyeron los 10 restantes, dice, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque todos decían, yo tengo más mérito. Ahora, ellos usaban la sabiduría. ¿Qué sabiduría era? Terrenal, animal, diabólica. Por eso Jesús tuvo que decirle a la gente que se acercaba a él, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, estaban con Jesús, pero tenían celos que producían amargura, celos amargos.
celos amargos. Y Jesús tuvo que enseñarles a pasar por encima de eso y a utilizar una sabiduría que no produjera esas cosas, porque esa sabiduría había conocimiento, indudablemente había conocimiento, pero era una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y la segunda cosa que señala Santiago era que producía contiendas en el corazón. Acompaña a los celos esto, la intranquilidad del corazón. La intranquilidad en el sentido de que el corazón se dispone a la contienda, se dispone a la lucha, está en estado de beligerancia permanente, tengo animosidad contra el otro, tengo resentimiento acumulado, y un chispazo explota. Esto es las contiendas del corazón. Jesús combatió ese estado de beligerancia. Cuando llegaron a Capernaum, Jesús se para y le pregunta y le dice a los discípulos, ¿qué era lo que ustedes estaban disputando en el camino? ¿Qué es lo que estaban disputando en el camino? Y ellos se callaron. ¿Por qué? Porque hablaban disputando entre sí quién sería el mayor. Eso era la discusión que tenían. Es decir, tenían una disputa, tenían una pelea, pero no una pelea física, pero una pelea moral y espiritual. Estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor. Y cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, el Evangelio dice, hubo entre ellos una discusión, comenzaron a discutir quién de ellos sería el que había de hacer esto. Es decir, discutían quién es el mejor y discutían quién es el peor. ¿Quién es el capaz de sentarse al lado en el trono y quién es el capaz de condenar a Jesús y entregarlo al enemigo? Esto era el grupo que tenía Jesús. Y si usted lee el Evangelio, Jesús continuamente lucha contra esa mentalidad que ellos tenían, que era la mentalidad de la sabiduría de abajo, que produce contiendas, que produce roces, que produce amargura, que produce todo eso, que destruye la comunión, que destruye la buena relación. Si no cambiaban, no podían ser aptos para formar un equipo, para respetar la decisión ajena, para construir en conjunto. Tenían la sabiduría de abajo. Y Santiago está diciendo, tengan en cuenta, le está hablando a cristianos, como dijimos al principio, posiblemente sea la copia de un sermón que le estaba dando, porque tiene toda el desarrollo como si fuera un sermón. Les estaba diciendo, miren que eso es lo que le está pasando a ustedes, que se creen sabios porque conocen esto y aquello y lo otro, pero cuando lo tienen que aplicar a la realidad, lo aplican para contienda, para tensiones, para desarmar equipos. Todo esto, dice, es lo que viene de abajo. Insiste él en el tema de la sabiduría, ¿por qué? Porque él les tiene que preguntar, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Indudablemente algunos se creían sabios entre ellos, como dice Pablo que escribe a los romanos, algunos se sentían guías de ciegos, se sentían luz para los que estaban en tinieblas, se sentían instructores de los indoctos, pero necesitaban un baño de sabiduría. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y levantaban la mano por el que me tomen un examen de conocimiento. Y Santiago dice, no es un examen de conocimiento, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está diciendo, si usted verdaderamente es un sabio y un entendido en la Biblia, en la palabra de Dios, si usted realmente es un sabio y un entendido, muéstrelo en su conducta, en la forma en que se conduce, en la mansedumbre con que se mueve frente a los demás. Está hablando directamente a un cambio profundo en la metodología, para que no nos confundamos, que uno puede tener un conocimiento de la Biblia y todo lo que quiera, pero resulta que con todo ese conocimiento puede producir eso que producían los discípulos de Jesús. La sabiduría de lo alto que viene de Dios, entonces Él la define, dice, es pura. En primer lugar, no tiene relación con el pecado, no tiene relación con el mal. Es pacífica, no tiene relación con la violencia. Es amable, no crea tensiones. Es benigna, no tiene malicia.
es misericordiosa, no es intolerante, es fructífera, no es estéril, sin incertidumbre porque no es variable, sin hipocresías porque no tiene doblez. Es decir, esto, dice, es lo que tiene que producir la sabiduría, si es de Dios. Y si no, es terrenal, animal, diabólica. Es terrenal, animal, diabólica. Mis hermanos, es tremendo lo que nos está diciendo, porque está diciendo que la verdadera sabiduría tiene que producir algo en mi vida que afecte también mi vida de relación, mi relación con los demás, que me ayude a la convivencia, que yo sepa relacionarme, que salga de la inmadurez para ser maduro en mi vida de relación, para ser maduro en la forma de conducirme. Y por eso levanta la voz diciendo, bueno, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Se acuerdan que empezó el otro párrafo también diciendo algo semejante? Empezó, no os hagáis maestros algunos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque había una sabiduría que era terrenal, animal, diabólica, que se levantaba porque tenía conocimiento, pero que no engendraba en la persona lo que debía engendrar. Y como dijimos, Santiago nos baja la realidad de que la fe no es teoría. No es una teoría que uno tiene que aprobar. Es algo que uno tiene que vivir, que hay que ponerlo dentro de la práctica. Y llega a poner una conclusión a todo eso. Y él dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A veces se exaltan antivalores y a veces hay gente que se siente feliz de ser exaltada en sus antivalores. Usted no escuchó a alguno diciendo, no, pero lo que pasa es que yo soy muy rebelde. Y cree que es un valor esto, es un antivalor. La rebeldía es un antivalor, siempre, siempre. Siempre, en todos lados es un antivalor la rebeldía. ¿Por qué? Porque la rebeldía, ¿qué trae? Trae contiendas, divisiones, dolores. Es sabiduría la rebeldía. Es sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque destruye. Sin embargo, muchas veces se pone como si fuera un valor. Paz es la relación armoniosa con Dios y con el prójimo. Eso es la paz. Y él dice, el fruto de la justicia se siembra en paz, en una relación armoniosa, hacia arriba y hacia el costado, para aquellos que hacen la paz. Si queremos frutos de paz, de justicia, tenemos que tener paz con Dios y con los hombres. Y la verdadera sabiduría es la que me hace tener paz con Dios y con los hombres. Y el resultado de la siembra siempre será también la paz. Nosotros estamos viviendo tiempos de muchísimas tensiones, en todas partes. En todos lados se recurre a la violencia de todo tipo. Ayer estaba leyendo acerca de la violencia en Egipto. Tremendo lo que está pasando. Tremendo lo que está pasando con los cristianos. Porque los musulmanes se han desatado y están incendiando iglesias cristianas. Lo que quiere decir que los cristianos no saben dónde refugiarse en este momento. Porque son las masas las que están pasando por encima de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque se ha ejercido antes violencia. Es decir, esto no es que surgió de la nada, es toda una historia de cadena de violencia, donde a la violencia A se le suma la B y después se le suma la contraviolencia y la contraviolencia, y llega un momento que ya hoy tenemos más de 1000 muertos. Y el peligro de que esto siga creciendo. Este es el mundo en el que vivimos, pero no solamente la violencia esta, porque nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que ya no la detectamos, ya no nos damos cuenta que esto es violencia. Discursos violentos, diálogos violentos, actitudes violentas, decisiones violentas.
Esto es lo que estamos viviendo hoy. Hay tanta violencia que ya creemos que la violencia es normal. Yo escuchaba el otro día un reportaje de unos piqueteros que habían cortado la 9 de julio. Se armó un caos tremendo. Y entonces va el periodista y dice, no, nosotros estamos protestando pacíficamente. Esto no es pacífico. Si usted va y quiere pasar y le cortan, y hay allí 400, 500, 600, 1000 personas esperando porque no las dejan pasar, esto es violencia. Esto es violencia. Pero ya no lo vemos como violencia. Y si nos hemos acostumbrado tanto que creemos que esto no es violencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar no la está ejerciendo la autoridad. No la está ejerciendo la autoridad para mantener el orden. En segundo lugar, el objetivo ¿cuál es? Perturbar. Esto es violencia. Pero la persona dice pacíficamente, no es paz, es violencia. Es violencia. Hay violencia en eso, hay violencia verbal, hay violencia cuando usted está mirando o escuchando un programa de radio en la televisión y le largan una palabrota grosera. Esto es violencia. Es violencia. Me están violentando moral y espiritualmente. Es violencia. La mentira es violencia. Es violencia. Estamos en un mundo de violencia, donde la violencia es toda una metodología. Todo es agresión, toda esa intimidación, todo es furia, todo es amenaza, todo es provocación. Podemos decir aquello que dice Pablo a los romanos, cuando hablando del pecado, él dice, su boca está llena de malicia y de amargura, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Y usted mira y dice, no conocen caminos de paz, no saben lo que es la paz, no saben lo que es la paz. Por eso generan violencia y se hacen escuchar por medio de la violencia. Estamos rodeados, hermanos, de gente que no tiene paz. Estamos rodeados, pero estamos en un mundo que no tiene paz. Es un mundo sin paz. Son pueblos sin paz, pero son vecinos nuestros sin paz. No hay paz en las relaciones sociales, no hay paz en las escuelas. ¿Qué estamos viendo? La violencia dentro de las escuelas, la violencia irracional. Y ya no distinguimos, parece que nos estamos confundiendo frente a esto. Y por eso Santiago nos pone frente a la realidad. Miren, hay una inteligencia diabólica, terrenal, humana, que se manifiesta. Tenga cuidado de no usar esa misma sabiduría, porque es la sabiduría de Satanás. Es la sabiduría de Satanás. Es la sabiduría que destruye. Hermanos, frente a tanta violencia, y tanta violencia que se va incubando, ¿no? Incubando. Allá por la década del 60, 70, Ingmar Bergman sacó la película El huevo de la serpiente. Y en esa película él mostraba que el huevo de la serpiente es transparente. Dice, usted puede ver qué es lo que van a hacer antes que nazca. Y él decía, la violencia que estalla en las sociedades se ve antes, porque es transparente. Se empieza a incubar la violencia y después nace y estalla. Si usted estudia la historia de Egipto, hace 30 años que se va viendo que va a llegar el estallido y va avanzando. Ahora estalló y tú dices, ¿qué violencia? No, la serpiente estaba allí ya, estaba allí. Y hoy yo miro la realidad, lo que nos rodea y digo, es el huevo de la serpiente. Es el huevo de la serpiente. Porque hay tanta agresión, hay tanta descalificación, hay tanta palabra grosera, hay tanta violencia, tanta, que hay que pedir a Dios la sabiduría que viene de arriba.
Los cristianos estamos en el mundo y formamos parte de esta sociedad. No estamos fuera de la sociedad, no estamos fuera, estamos dentro de la sociedad. Somos agentes dentro de la sociedad también. Algo sembramos también nosotros en esta sociedad. Tenemos que pedirle a Dios la sabiduría que viene de arriba, esa sabiduría que produce hombres pacíficos, que hacen escuchar sus razones, pero en paz, que se quejan, pero en paz, que hablan la verdad, pero en paz, que no buscan generar violencia, que viven en paz, que siembran en paz, que derraman paz, para que el fruto de la paz sea la justicia y la paz para todos los hombres. Cada uno de nosotros hace un aporte también a todo esto. Hace un aporte allí donde está, en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Dónde está? Está haciendo un aporte. Y Santiago me sacude y me dice, cuidado, que a veces hay sabiduría que destruye. Hay sabiduría que lastima. Hay sabiduría que lleva al caos, a la destrucción. Es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Que la sabiduría del cristiano sea la sabiduría que desciende de lo alto, que es pacífica, que es benigna, que busca la paz y que trabaja para que todos los hombres tengan paz y tengan justicia. Porque no se olvide que cada vez que nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, estamos invocando al príncipe de paz, no al señor de la violencia, sino al príncipe de paz. Y por eso, donde estemos, tenemos que aprender a sembrar la paz, porque siempre la justicia es la consecuencia de la paz. Mis hermanos, esta semana, en un momento difícil de tanta violencia, oremos al Señor para que la sabiduría de Dios sea la que realmente se manifieste en nuestras vidas. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.